Algunos de vosotros conoceréis a uno de los socios más antiguos que existen en la agrupación, que además tiene una cantidad de, vamos a ver, de trabajos realizados para la astronomía y en otras ciencias, como por ejemplo lo que tenemos es ahora mismo, ¿cuál es la conferencia que vamos a ver ahora? Voy a hablar de constelaciones. Constelaciones, de acuerdo, pues bueno, las constelaciones. Fernando ha editado muchos libros, algunos de ellos los tenemos aquí en la agrupación, y tiene la diferencia de venir, aparte de ser catedrático y aparte de tener algunos estudios de ingeniería y cosas de este tipo, ¿verdad? Podemos enumerarlo, y entonces bien, creo que será muy interesante porque además su forma de expresarse tiene un libro último que nos ha puesto que son las 500 preguntas y 1000 respuestas sobre la astronomía. Lo voy a poner al final. Lo vamos a poner al final. Bueno, de todas maneras que son cosas sencillas, que es lo más agradable que hay. Cuando queremos hablar de cosas más profundas, pues también se puede. Pero en este caso, Fernando tiene esta cualidad de hacerlo sencillo. Así que bueno, a vuestra disposición y que ya dice lo que creas que... Venga, bueno, adelante. Daros las gracias lo primero por haberos molestado en venir a escucharme. Llevo 60 años hablando de astronomía, o sea que ya son años. Y ese tema, luego entraremos en él, en donde es poco polémico, porque las fechas en que entra y sale el sol de cada constelación, pues no son las que nos están machaconamente dando en las revistas y periódicos. Y además no son 12, son 13 las constelaciones del zodiaco. Pero bueno, luego cuando llegue el momento tocaremos ese tema. Decía, si me oís bien al final, si no, sí, que ahí perfectamente, sí, gracias. se oye perfecto. A mí una de las cosas que siempre me han inquietado es que me escuchen los que vienen a oírme, pues que me escuchen y me oigan bien desde la primera palabra hasta la última. No se trata de que oigan algunas cosas y otras no. Voy a hablaros un poquito de las constelaciones del cielo y las constelaciones zodiacales, pero antes querría empezar mis palabras por una invitación que voy a terminar además con el mismo tema con el que empiezo, voy a terminar, y es que me gustaría invitaros a una experiencia que no sé si la habéis intentado alguna vez, que es de las cosas que más satisfacción os puede dar, que es la observación de día, a pleno sol, de planetas o de estrellas. Si queréis llegar hasta el fondo, la observación de estrellas de día. Las estrellas que se ven de noche, verlas de día es uno de los gozos más grandes que podéis tener. La satisfacción de ver Venus es facilísimo de ver. Venus sabéis que es el segundo planeta del sistema solar. Es un planeta que está siempre cerca del Sol. Y por supuesto cuando está delante o detrás no hay manera de verle, pero cuando está en las máximas elongaciones es el más sencillito, el astro más sencillo de observar. Para eso, por supuesto, supongo que tenéis telescopios casi todos, y con 40 o 60 aumentos son suficientes hasta para ver estrellas. Yo, desde luego, si alguna vez tenéis la ilusión de alguna estrella, empezaría por las más brillantes del cielo, por Sirio, por ejemplo, en particular, según la fecha en que nos encontremos, pero el tema es cómo puedo yo saber hacia dónde mirar. Entonces, yo, por ejemplo, con mi telescopio en mi casa, tengo una referencia, que luego os hablaré al final, una referencia que se ve, que la veo de día y la veo de noche, y es importante calcular el ángulo horario de esa referencia, ya os diré luego al final cómo lo hacéis, y con ese ángulo horario, en cualquier momento del día, a las 10 de la mañana, a las 12, cuando está el sol alumbrando, yo puedo orientar mi telescopio, poner la extensión recta correspondiente y perfecta, para poder buscar con las coordenadas naturalmente que conocemos de Venus. Yo empezaría por Venus, buscar la ascensión recta y la declinación, ponerla en los limbos del telescopio una vez que lo haya sabido orientar, y repito, serán mis primeras palabras y las últimas. Las primeras palabras, pues para un Venus, pues es muy sencillo el observar. Por ejemplo, si tengo al Sol y cerquita de él está Venus, después os encontré una de las transparencias, están los planetas
cómo están hoy, unos con más ascensión recta que el Sol, por lo que están a la izquierda del Sol, y otros con menos ascensión recta, que están a la derecha, pero luego será una de las transparencias del Sol. Terminaré, repito, pues, mis palabras para hablaros de ese tema que os he iniciado. No quiero dejar, a pesar de que las constelaciones es el tema de mis palabras, sin hablar un poquito del Sol, muy poquito, muy breve, y un poquito también de la Luna. Son los dos astros que desde siempre el hombre los ha tenido a su alcance, y contaros curiosidades. La mayoría sé que las conocéis, la mayoría de mis palabras pues os van a resultar conocidas, pero bueno, a lo mejor hay alguna cosa, algún matiz que podéis descubrir hoy. Durante miles de años los hombres han trazado entornos de cosas familiares entre las estrellas, y son lo que se llaman las constelaciones. Muchas tienen nombres muy viejos. Se habla de que hace 7000 años los pastores sumerios ya conocían la constelación del toro, el carnero, el león y muchas otras con los mismos nombres que manejamos en la actualidad. Los historiadores están seguros de que estos nombres tuvieron origen en Mesopotamia, ya que los animales que hay en el cielo pues hace pensar en eso. Dice, si se hubieran utilizado primero en Egipto, habría algún hipopótamo o algún elefante entre las estrellas, y si se hubieran originado en la antigua India, pues habría algún tigre o algún cocodrilo. O sea que eso ha quedado. Esta figura, me gustaría, solamente con ella estaría el tiempo del que dispongo para hablaros un poquito de la figura del cielo, en donde la Tierra la tengo representada con esta pequeña esferita azul. La Tierra, sabéis que gira alrededor de una recta, la recta Pp', definida por los dos polos, que prolongados hasta la esfera celeste me dan los dos polos, el polo norte y el polo sur. Cerca del polo norte está la estrella Alfa de la Osa Menor, es nuestra polar, en las fechas en que nos encontramos, y cerca del polo sur está otra estrella muy débil, la estrella Sigma de la constelación de Octantis, que se ve muy débil, tiene magnitud 5, al lado de la polar nuestra, que es de magnitud variable, pero 2 y pico, que hace que se vea perfectamente en el cielo. En el cielo del sur tienen que arreglárselas con esa estrella muy débil, y ellos utilizan la Cruz del Sur. Después comentaré un poquito de esta constelación. Lo mismo que nosotros usamos las dos estrellas del carro de la Osa Mayor, Dubhe y Merak, para buscar la polar, ellos se arreglan con la constelación de la Cruz del Sur. Muy breve también os comento el plano perpendicular a la recta Pp', que pasa por el centro de masas de la Tierra, es el plano del ecuador, que proyectado sobre la esfera celeste me da el ecuador celeste. La Tierra, a pesar de que está ahí dibujada con una esferita, prácticamente es un punto, no tiene dimensiones cuando hablamos del cielo y de las constelaciones. Junto al plano del ecuador tenemos otro plano fundamental en la astronomía, que es la eclíptica, que es el lugar geométrico de las posiciones que el Sol, en su movimiento aparente alrededor de la Tierra, va recorriendo a lo largo del año. Sabemos que es la Tierra la que se mueve, pero en la astronomía es más fácil muchas veces explicar conceptos hablando de movimientos aparentes de astros alrededor de otros. Por ejemplo, en el caso del Sol, el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra es este plano de la eclíptica. Hay dos puntos, el plano del ecuador y el plano de la eclíptica se cortan en la línea de los equinoccios, y son los dos puntos Aries y punto Libra, son los dos extremos de esa línea. El Sol está en Aries cuando atraviesa el plano del ecuador. Repito que el Sol se está moviendo por la eclíptica, y hay un cierto momento en que atraviesa el plano del ecuador, pasando de estar debajo a estar encima. Es el equinoccio de primavera. Equinoccio significa igualador. Cuando el Sol está en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño, los días se igualan a las noches. El día tiene 12 horas y la noche tiene otras 12 horas de duración. A partir de este momento, estamos en el 21-20 de marzo, el Sol va recorriendo la eclíptica,
van aumentando la duración del día y reduciéndose la de la noche hasta llegar al trópico de Cáncer, hacia el 21 de junio, en que se dan los días más largos del año y las noches más cortas del año. Es el momento en que está el sol más lejos del Ecuador, a los 23 grados 27 minutos, que es la oblicuidad de la eclíptica, y a partir de este momento el sol sigue caminando hasta llegar al punto libre hacia el 21 de septiembre, en que otra vez está en el otro equinoccio, otra vez el día se iguala a la noche, y a partir de este momento las noches siguen aumentando hasta llegar al sol astrópico de Capricornio, 21 de diciembre más o menos, en que se dan las noches más largas y los días más cortos del año. Termina el ciclo cuando el sol pasa nuevamente por Aries. Ha terminado lo que se llama el año trópico, año que nos daría mucho de sí para hablar de los calendarios, pero lo dejamos, no hablamos nada de ellos. Y únicamente comentaros, para terminar con la figura, que cuando el sol está en estos 4 puntos empiezan las 4 estaciones del año. Otro tema también que nos daría para hablar mucho de las 4 estaciones. Empieza la primavera, aquí empieza el verano, aquí empieza el otoño y aquí empieza el invierno. En nuestras latitudes, en las latitudes en que estamos en España sobre el plano del Ecuador. Del Sol no quiero hablaros apenas nada porque hay mucho que hablar. El Sol es la estrella alrededor de la cual nos movemos, está constituido por el núcleo, la parte central, la fotosfera en que se producen las manchas del Sol. Algunas de las manchas podríamos decir que se asimilan un poco al tamaño que tiene la Tierra, el planeta Tierra. Pensad en que el radio del Sol es 109 veces el radio de la Tierra. Por tanto, si pusiéramos la Tierra sobre la superficie del Sol, pues sería de este tamaño, como tienen esas dos pequeñas manchas de la fotosfera. Envolviendo a la fotosfera está la cromosfera, con las protuberancias, y finalmente está la corona solar. No os traigo ninguna fotografía. La corona solar que hay que verla en los eclipses totales de Sol. Yo tuve la suerte, no sé si de aquí alguno, me parece que no, puede que sí, coincidiéramos en Hungría. Yo ahí me encontré a varios amigos de aquí de la agrupación en un eclipse hace 10 años, eclipse total de Sol, que es de los espectáculos más fascinantes que nos puede dar la naturaleza, la astronomía. Esa es la última capa, la corona solar, que se ve perfectamente en los eclipses. Dejemos al Sol y muy breve también os hablo un poquito de la Luna. La Luna es el satélite de la Tierra, está cubierto por unas zonas más oscuras que han recibido el nombre de mares. Después están unas zonas muy abruptas, son las cordilleras y montañas, y finalmente los cráteres, de los que hay miles y miles en toda la superficie de la Luna. El sur de la Luna es el más caótico, es tremendo como están los cráteres metiéndose unos dentro de otros, muchos con unos picachos interiores en el centro del cráter, todos producidos por caídas de meteoros y meteoritos y cometas en la superficie del satélite. Esta es la zona central de la Luna, un pequeño trocito de la Luna. La zona del mar de las lluvias, luego lo veremos en otro sitio, el Golfo Iris, el cráter Platón. A mí me gusta mucho hablar de ese cráter, parece que lo ha dibujado un delineante con un compás, una circunferencia casi perfecta. Arquímedes, el cráter Arquímedes. Dejemos ahí estas fotografías de la Luna para comentaros las dos caras, la cara que siempre ha conocido el hombre, la parte de la derecha, y la parte de la izquierda. La parte de la izquierda es la cara oculta de la Luna, conocida desde el 8 de octubre del año 59, en que una nave soviética, la Lunik 3, sobrevoló la parte opuesta detrás de la Luna, y a partir de ese momento pues ya se conoce perfectamente tanto la cara vista como la cara oculta. Ya hay cartografías a diferentes escalas de ambas superficies, y vamos a seguir un poquito más con la Luna, con esta transparencia, en donde siempre que hablo de la Luna, el Sol y la Tierra, pues comento la deformación tan grande que figura en
en la figura, porque ahí está representada la luna moviéndose alrededor de la Tierra y está pintado el Sol pues como 3 veces más lejos de lo que está la luna. La distancia a la que se encuentra el Sol, sabéis que es 400 veces la de la luna y es 400 veces más grande que la luna. Esto es lo que hace que los eclipses, pues el tamaño del Sol y la luna prácticamente son iguales, y después veremos cómo pueden darse los eclipses de Sol totales o los eclipses anulares. Aquí está representada la luna moviéndose alrededor de la Tierra. Hay una posición, la posición 1, que es cuando la Tierra, cuando la luna y el Sol están en la misma dirección, es cuando es luna nueva, el novilunio, es cuando no se ve la luna, y a partir de este momento se empieza a contar la edad de la luna. La luna tarda 29 días en dar la vuelta completa, entre las 5 revoluciones que estudian en la luna. La más importante es la revolución sinódica o lunar o lunación, que es el tiempo que tarda la luna en pasar 2 veces consecutivas por la misma posición respecto del Sol. Por ejemplo, desde que está aquí hasta que da la vuelta completa y otra vez está aquí, los 29 días. Muchas veces he comentado el periodo lunar y el periodo de la mujer, ha aparecido en muchas conferencias, he dado muchísimas cientos. La luna la he titulado la luna eterna compañera de la mujer, eterna compañera de la mujer. Aquí se ve, repito, luna nueva. A los 7 días de edad más o menos está en cuadratura, a 90 grados del Sol. El Sol siempre lo considero en la parte superior. Es el cuarto creciente. A los 14 días está en luna llena, cuando está en oposición, o sea, el Sol hacia allá y la luna hacia abajo, es luna llena. Y a los 21 días está en la otra cuadratura, es el cuarto menguante, y a los 29 días pues termina el ciclo. Ahí con esta figura me gustaría comentaros esas frases que las habéis oído tantas veces: la luna miente, o que cuando está la luna en luna nueva, la luna sale con el Sol y se pone con él, y cuando está la luna en luna llena, la luna sale cuando el Sol se pone y se pone cuando el Sol sale. Son frases para que las penséis y las se entienden perfectamente. La posición 1, la luna nueva, es necesaria lo suficiente para que se den los eclipses de Sol, y la luna llena es posición necesaria lo suficiente para que se den los eclipses de luna. Dejamos ahí el tema y explicamos un poquito el por qué el hombre solo ha conocido una cara de la luna hasta el año 1959, decíamos antes. El hombre solo conocía la cara que da hacia la Tierra porque cuando la luna está girando alrededor de la Tierra, realizando la revolución, lo que es la revolución sinódica, decíamos, la luna está a su vez girando con el mismo periodo alrededor de su eje. Es decir, que siempre nos está dando la misma cara hacia el planeta Tierra. Eso es lo que hace que si en un momento determinado un punto M está en el centro, pues ese punto M lo seguimos siempre viendo en el centro, y esto es lo que ha motivado que el hombre solo conocía una cara de la luna hasta que las naves han permitido ver la parte. Ahí os he seleccionado un poquito los mares más famosos de la luna. El mar de las crisis, me gusta mucho hablar de él, se ve a los 2 o 3 días de edad, cuando la luna tiene 3 días. Muy cerquita un cráter, también me gusta hablar mucho de él, pero no hago nada, Cleómedes. 3 grandes mares, el de la serenidad, la tranquilidad y la fecundidad, aquí donde agonizó el Apolo, rodean al mar de las crisis. El mar de las lluvias, el Golfo Iris, ahí está Platón, ahí está Arquímedes. Por aquí hay nombres terroríficos en los mares. Pensaros en la laguna de la putrefacción, el océano de las tempestades, el mar de las nubes. Bueno, dejemos ahí los mares. Ahí os he seleccionado unos poquitos cráteres. Ahí se habla de 300.000 los cráteres que hay en la cara que el hombre conoce de la luna. Ahí está Cleómedes, que os decía antes, Aristóteles, Platón, redondito, Eratóstenes, y el más atractivo quizá es Tycho Brahe, este cráter que está en la parte sur, de donde salen unas radiaciones que lo hacen totalmente inconfundible.
La Luna es una esfera sólida, los radios es de unos 1736 kilómetros. ¿Me oís bien atrás? Sí, sí, muy bien. ¿Me oís? Sí, sí. La órbita es una tercera parte de lo que es la Tierra. El radio de la Tierra es 6.378 kilómetros. La órbita de la Luna es muy excéntrica y, a pesar de que la he dibujado como una circunferencia en estas figuras anteriores, es elíptica, es una elipse la órbita que recorre la Luna. Y Galileo fue el primer astrónomo que dirigió su telescopio a la superficie lunar. El periodo de rotación es igual que el de traslación, y por ello solo vemos siempre la misma cara de la Luna. Su cara posterior fue desconocida, como decía antes, hasta el año 1959, en que la nave Lunik 3 sobrevoló por detrás del satélite. La Luna tiene una masa inferior a la de la Tierra y su gravedad es unas 5 o 6 veces menor. Como consecuencia, un kilogramo en la Tierra pesaría unos 170 gramos en la Luna. Si queréis, me centro un poquito más para acá y me oís mejor. Aquí está la Luna en las dos posiciones. No sé si se llega a ver, está en verde, queda muy débil. La órbita que la Luna recorre es una elipse con los dos puntos en que está más cerca en el perigeo y más lejos en el apogeo, la figura de los ábsides, el mayor de la órbita. Y aquí aparecen los tamaños con que se ve a la Luna cuando está más cerca. Cuando está a 356.000 kilómetros se ve más grande, y cuando está más lejos se ve un poquito más pequeño. Y el tamaño del Sol justamente es un tamaño intermedio entre los dos que vemos ahí. Es decir, que puede darse cuando hay un eclipse de Sol. La Luna puede estar en el perigeo y entonces la Luna tapa completamente al Sol, será el eclipse total del Sol. O puede que en ese momento está en el apogeo, se ve más pequeña, no llega a cubrir al Sol totalmente y es el eclipse anular de Sol. Ahí tenéis una figura en donde se ve la forma en que vemos a la Luna a los 2 días, a los 4 o 5 días, a los 7, ya en cuarto creciente, en luna llena, 14 días, 21 días, cuarto menguante, y cerca de los 29 ya termina el ciclo lunar. Entramos, digamos, en el tema de mis palabras, de las constelaciones. Constelaciones del cielo y las constelaciones del zodiaco, que son el tema de lo que voy a hablar. En el cielo hay 3 zonas claramente diferentes que en esta figura se ven, en la misma figura de antes, en donde la Tierra es un punto, el eje del mundo, la recta P' es la que me da estos dos polos, el polo P y el polo P', y hay una zona que es la que está definida por este casquete que pasa por el punto cardinal norte, en donde todas las constelaciones metidas ahí dentro están siempre sobre el horizonte. Son constelaciones circumpolares, que se llaman. Ahí está la Osa Mayor, está la Osa Menor, está Casiopea, Dragón, Andrómeda. Me gustaría de cada una de las constelaciones iros contando cosas, pero luego al final os invitaré a que entréis en una página mía que tengo en internet, en donde podéis ver todas las... Buenas tardes. Ya os habéis visto a muchos, pero han ido llegando otros. Repito, todas las constelaciones metidas aquí dentro se ven siempre. Las vemos o no según la posición en que esté el Sol, si es de día o es de noche, pero siempre están sobre el plano del horizonte. Hay otra zona, la del casquete del polo sur, en donde están constelaciones que no se ve nunca, desde nuestras latitudes no la podemos ver nunca, en donde está Octantis, es esa constelación que os decía antes, está la estrella Sigma, es la que hace la polar del otro hemisferio, la polar del sur. Está la constelación del Centauro, donde están las 2 estrellas más cercanas a nosotros. Crux, la constelación que luego os invitaré a que leáis un artículo que tengo en mi página. Es una constelación que me entusiasmó cuando yo la pude ver en un viaje que hice a Brasil hace ya bastantes años, pero tuve la fortuna de descubrir la constelación de Crux, la constelación o Cruzeiro do Sur, como le llaman los brasileños. La constelación Mosca, la constelación Mesa, bueno, y muchas constelaciones muy pequeñitas que hay por la zona del casquete del sur. Y luego entre los dos paralelos que están ahí definiendo las dos zonas que hemos indicado,
está todo el resto del cielo, en donde están las constelaciones, que después hablaremos un poquito de las proyecciones que tenemos que utilizar. En particular, cuando queremos representar en un plano las constelaciones del cielo, siempre buscamos proyecciones que sean conformes, que conserven los ángulos, de forma que la figura que nos forma en el cielo, la constelación, vista en el plano, pues la veamos exactamente con la misma forma. Y la proyección estereográfica goza de una serie de propiedades que la hacen adecuada para representar el cielo. Después, algunas de las que tenéis en vuestras manos de la zona del zodiaco está representada con una proyección conforme, pero es la Mercator, el tablero cilíndrico de Mercator. La primera propiedad de la proyección estereográfica es que toda circunferencia en la esfera se proyecta según una circunferencia. La segunda es que es conforme, esto lo decía que es importante, por tanto los ángulos en la esfera se conservan en la proyección. Las fórmulas, voy a daros unas fórmulas, pero no quiero de ninguna manera ni deducirlas. Os daré un libro mío donde está todo deducido, todo lo que queráis ver, pero en particular aquí se ve cómo se obtiene la posición estereográfica polar. Proyecto sobre este plano que tengo tangente a la esfera y cuando quiero representar la zona del polo norte, proyecto desde el polo sur. Entonces un paralelo, pues se proyecta según un paralelo, una circunferencia, y un meridiano se proyecta según una recta, todas concéntricas con el polo B. Estas son las fórmulas de la estereográfica polar, no entro ni mucho menos a deducirlas. Si alguien tenéis curiosidad, pues está pidiendo. Con estas fórmulas está representado este de un libro mío, El Alas del Cielo, no sé si lo conocéis, es un libro muy grandote. Y los dos casquetes del polo norte y el polo sur están representados con esa estereográfica polar. Este es el polo sur, espera la relación de Octante está por ahí, la de Crux estaría por aquí, por esta zona del cielo, pero deprisa paso a la estereográfica meridiana o transversa, en donde cuando quiero representar una zona de la esfera, busco como punto de proyección el extremo del diámetro que pasa por el punto de tangencia. Entonces este otro extremo es el que me sirve. Las circunferencias se proyectan según circunferencias, los meridianos y paralelos por tanto serán circunferencias. Las fórmulas de la proyección estereográfica son estas, dos Cosenophis en Holanda, partido de 1 más la X igual. Repito, con ella está representada las láminas que están en ese libro mío. Aquí tenéis una zona que a mí me gusta mucho, es la zona más bonita para mí, está la constelación del cisne, o la cruz del norte, como también se le llama, Lira y el águila, está aquí, en donde las tres estrellas alfa, las más brillantes de Deneb, Vega y Altair, forman el triángulo del verano, y en el centro casi del triángulo del verano, la estrella que para mi gusto, algunos me habréis oído hablar de ella, Aquileo, es la estrella doble, para mi parecer, más bonita del cielo. Es muy bonito ver en las noches del verano, el triángulo del verano, es este de aquí. En las noches del verano vemos perfectamente el triángulo y casi en el centro, sin duda ninguna, está esa estrella que yo, por lo deciros, os invitaría a que la busquéis porque es maravillosa la estrella. Ahí tenéis la misma figura de antes, pero la zona del cielo del casquete del polo norte, la del polo sur, este se ve siempre, esta no se ve nunca, y el resto del cielo en 6 encajos o usos, en donde el centro es el plano del ecuador, y esta línea roja es línea de doble curvatura en la eclíptica, donde está el Sol recorriendo en un año todo su recorrido alrededor de la Tierra, aparentemente. Este es el libro que está muy borroso, pero bueno, es el libro en donde la mitad del libro es geodesia y la otra mitad es cartografía. Ahí tenéis todas las deducciones de todas las fórmulas que queráis usar para representar cualquier cosa. Con esa misma figura os he dibujado la posición que hoy 18 de mayo, tienen los planetas que están moviéndose. Sabemos Mercurio y Venus siempre muy cerca del Sol. Hoy en particular está Júpiter y Mercurio
tienen menos ascensión recta que el Sol está hoy por aquí. Entonces quiere decir que estos dos planetas, cuando el Sol se pone, pues se han puesto antes esos dos planetas, quiere decir que no se ven en los atardeceres, y en cambio los otros planetas que están hacia la izquierda del Sol tienen más ascensión recta que el Sol. Están Venus cerca del Sol, pero lo suficientemente lejos para poder observarle, como te decía al empezar, y merece la pena hacerlo. La Luna, que se mueve cada 29 días, recorre su posición en el cielo. La Luna, bueno, y Marte y Saturno. Saturno es el planeta que estamos todos los días, que tenemos a nuestro alcance sin dificultad. La misma Luna nos puede servir de cicerone, porque la Luna hoy, el 18, pues antes de ayer, estuvo junto a Venus, estuvo por aquí, hoy anda por ahí, pasado mañana, el día 20, estará junto a Marte, estará en cuarto creciente, pasado mañana, y el día 27 pues estará, bueno, el día 23 junto a Saturno, y el 27 estará en luna llena. Dejemos ahí y pasemos a la representación, esa es la que ya corresponde a la fotocopia que tenéis todos, el desarrollo de Mercator utilizado para representar zonas próximas al Ecuador. Primero, la misma figura de antes, esta es la eclíptica, por donde el Sol se está moviendo. Entonces, si tomamos dos círculos menores paralelos a la eclíptica a más 8 y menos 8 grados de latitud celeste, tenemos lo que es el zodiaco. Zodiaco se llama así, como sabéis, porque muchas de las constelaciones que hay dentro del zodiaco pues tienen nombre de animal. No todas, pero sí hay muchas. Y el Sol va recorriendo todas esas constelaciones y en un año da la vuelta completa. Decíamos que el año trópico es el tiempo que tardaba el Sol en pasar 2 veces por el punto Aries. En esta figura, que es del lado del cielo también, se ve el movimiento del Sol alrededor de la Tierra y proyectándose prácticamente cada mes, no es así, ni mucho menos, cada mes por una de las constelaciones del zodíaco. Está el Leo, está Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, etc. Y cada mes, más o menos, esto de muchos años y siglos atrás, se estableció que como había 12 constelaciones y había 12 meses en el año, pues se hacía corresponder cada mes a una, y sin meterse en más complicaciones, pues así se establecieron los horóscopos. El desarrollo cilíndrico conforme, que es el que se maneja para la representación de la eclíptica del zodiaco, es el desarrollo como carta de Mercator. Bueno, el inventor fue el cartógrafo holandés Gerard Kremer, más conocido por el nombre latino de Mercator, y el fundamento es la alteración de la distancia entre los paralelos. O sea, los meridianos y paralelos se representan según rectas, y no presento aquí, bueno, pongo las fórmulas. Esta es la forma en que está el cilindro tangente a lo largo del ecuador, y toda la zona próxima al ecuador y la eclíptica pues entra bien, casi sin deformaciones en la representación. Las fórmulas son estas, las inventa este hombre, vive en 1512 a 1594, y son x igual a alfa igual meridiano tangente de delta partido por 2 más pi partido por 2, que están en ese libro mío de geodesia, la deducción de las fórmulas, y otros muchos. Y esta transparencia es la que tenéis en vuestras manos. No sé si todos tenéis la misma fotocopia. En ella están representadas las constelaciones del zodiaco, y fijaros, vuelvo a repetiros, esta es la eclíptica y este es el ecuador. El Sol va por la eclíptica y, curiosamente, cuando el Sol atraviesa el ecuador, la constelación sobre la que se encuentra es Piscis y no Aries. Por eso yo, para mí, creo que debería empezarse a enumerar las constelaciones del zodiaco, empezando con Piscis, luego Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, y así sucesivamente. El Sol va recorriendo su órbita y hay un cierto momento en que entra en la constelación de Aries y otro momento en que sale de Aries para entrar en Tauro. Sale de Tauro para entrar en Géminis, sale de Géminis para entrar en Cáncer, y yo aquí suelo comentar cuando hablo de este tema que cuando vamos
con el coche por una carretera y nos aparece un letrero que dice provincia de Ávila, es que ahí entramos en Ávila. Unos kilómetros después dice provincia de Segovia, pues ahí salimos de Ávila y entramos en Segovia. Yo entiendo, interpreto que es lo mismo que pasa en el Sol cuando entra en Géminis. Sé el momento en que entra y está dentro de Géminis hasta que entra en Cáncer. Entonces, las fechas en que entra y sale el Sol en cada una de las constelaciones están recogidas en ese papel, en esa fotografía que os han dado, y no se parecen, como veis, no se parecen en nada. Hay muchas personas que después, esto lo he hablado en muchas conferencias, al terminar, siempre me han dicho lo mío, yo era Leo, ¿y qué soy? Entonces, ¿qué pasa? Digo, mira, si tú eras feliz siendo Leo, pues sigue, nadie te va a decir nada, sigue siendo Leo y no pasa nada. Lo que sí se ve es que hay constelaciones en las que está el Sol muchos días, por ejemplo en Virgo, en la que más días está 40 y tantos días, y en cambio hay otros, la que se lleva la palma es Escorpio, que está solo 8 o 9 días dentro de la constelación de Escorpio. Y además se observa claramente que desde que el Sol sale del Escorpión hasta que entra en Sagitario, esta zona que estoy marcando, ahí no hay constelación ninguna, está diríamos en tierra de nadie, ahí no hay constelación. Y ahí justamente está la que para mí es la 13ª constelación del zodiaco, que es Ophiuchus, el Serpentario, constelación que también nos daría que hablar, porque decía, no sé si lo habíamos comentado, lo sabéis, ahí en el cielo hay 88 constelaciones, yo para mí debería ser 89, porque la constelación de Serpens debería ser 2, porque es Serpens Caputi y Serpens Cauda, la cabeza y la cola de la serpiente. O sea, el Ophiuchus se representa con una serpiente enrollada en su cuerpo y sale la cabeza por un lado y la cola por el otro lado. Entonces yo por eso yo siempre digo, por supuesto en el zodiaco, en la zona del zodiaco son 13 las constelaciones, no 12, y en el cielo, yo para mi parecer, debería ser 89 y no 88. Algunos mapas antiguos, tenéis algunos mapas antiguos en donde las constelaciones eran unas líneas irregulares. Ahí tenéis algunos mapas, un planiferio de Joseph Moxon, un planiferio del año 1600 y pico, están dibujadas las figuras, pero no hay el borde de la constelación, no aparece por ningún lado. Otro firmamento, según Johannes Van Keulen, bueno, confeccionó este año Atlas en 1680, y el ejemplar se encuentra en el Museo de la Ciencia de Ámsterdam, un astrolabio, un globo celeste. El tema es que las constelaciones tenían formas irregulares hasta el año 1930 o 29 o 30, en que la Unión Astronómica Internacional se lanzó a un trabajo enorme de definir mediante meridianos y paralelos todas las constelaciones del cielo. Se publicó un astrónomo del Observatorio Real de Bélgica, en el Porte. Publicó esta publicación en donde están, por ejemplo, la constelación de Ophiuchus, están definidos mediante pequeños trozos de paralelos y meridianos todo el borde de la constelación. La constelación de Ophiuchus empieza aquí, termina ahí, y ahí está dibujada lo que es la constelación de Ophiuchus, definida toda mediante arcos de meridiano y arcos de paralelo. Hay que la constelación del Cisne, la Cruz del Norte, lo decíamos antes, de Nef y Albireo, que es la beta del Cisne. Ahí os he traído una fotografía de la Osa Mayor, fotografía del cielo, donde están las 4 estrellas del carro y las 3 de la lanza. Estas 3 estrellas marcan una curvatura que, prolongándola en el cielo, pues llegamos a la estrella Arturo, la constelación del Boyero, y si seguimos todavía esa curvatura, terminamos en Espica, la constelación de Espica, de la Virgen, del Pino. Ahí tenéis, como os decía antes, la forma en que nos arreglamos para buscar la polar, con Turbe y Merak, las 2 estrellas de la Osa Mayor, prolongando la una 5 veces en la dirección que tiene en el cielo, pues llegamos a la polar.
aquí una pequeña composición de la Osa Mayor girando alrededor de la polar, girando en sentido directo, porque es curioso que el movimiento de los astros al mirar al cielo, al polo norte, pues es contrario a las agujas del reloj, cosa que en cambio en el otro hemisferio, en el polo sur, las constelaciones giran como si fueran las agujas del reloj, sentido retrógrado. Este es el libro que os aconsejaba yo antes. Libro que antes han hablado de él. 500 preguntas, 1000 respuestas de astronomía. Publicado hace muy pocos meses, en donde cada pregunta tiene 2 respuestas, una a nivel más facilito para niños y otra a nivel un poco más serio para personas mayores. Y para terminar, quería terminar por mis primeras palabras, pero antes quiero presentaros un poquito para que sepáis la página mía de internet, que lleva muchos años ya publicada, alucine.com, www.alucine.com. Y mi correo electrónico, en la página mía, en la página de Alucine, hay un correo mío donde me podéis encontrar. Pero yo, si queréis alguna vez cualquier consejo, cualquier pregunta, pues hacérmelo a este otro correo, fmasin, con mis iniciales, fm y el segundo apellido, @auna.com. Ahí sí que me gustaría que os dedicarais un cierto tiempo, porque tenéis desde el sistema, pinchando en estos capítulos que tenéis arriba, pues os aparece el desarrollo del sistema solar con todos los planetas, la explicación más importante de cada planeta. Pinchando en constelaciones tenéis todas las constelaciones y todo lo más interesante de las constelaciones. Después cometas, eclipses, el cielo profundo, el zodiaco, tenéis ahí el tema de los que hemos hablado hoy. Hay una astronomía para niños, un capítulo de astronomía para niños, que si tenéis hijos o nietos, pues yo les invitaría a que leyeran lo que está ahí escrito. Y hay un capítulo que pone actualidad, lo he cambiado hace un mes o 2 meses, que ahora pone artículos, y ahí hay muchos artículos publicados por mí hace años en revistas y algunos más recientes. Entonces, repito, tomad notas de la página, que merece la pena, y ahora voy a hablaros un poquito de ese tema con el que quiero terminar, además ya estaréis hartos de oírme, el tema de la observación de planetas de día, la observación de Venus. Venus es el lucero de la mañana, lucero de la tarde, lucero matutino, lucero vespertino, no sabéis si se llama de todas las maneras, según la posición que tenga respecto del Sol. Si tiene menos ascensión recta del Sol, al ponerse el Sol ya se ha puesto Venus, entonces es lucero de la mañana, y al revés, si tiene más ascensión recta, después de puesto el Sol, todavía lo vemos, en estos momentos está en ese lucero vespertino, es una maravilla. Y Venus nos produce una cierta satisfacción el verle de noche, porque además, lo habéis visto, pues se ve en fase, como la Luna cuando está en cuarto creciente o cuarto menguante, así se ve a Venus, por ser planeta interior. Pero mi tema es el verle de día, ver a Venus de día. Repito, es un reto que tenéis los aficionados y sé que todos lo sois, y si queréis seguir, Venus es muy fácil de ver, es mucho más difícil si vamos cambiando a otro planeta que tenga menos albedo, menos luz, y si queréis llegar al final digamos, lo más espectacular es ver estrellas a pleno sol. Ver estrellas, yo vuelvo a deciros que o bien cabe la posibilidad, por supuesto, me imagino que todos, cuando sacáis vuestro telescopio, lo colocáis en una terraza, no sé dónde esté, pero me imagino que tendréis marcado en el suelo 3 puntitos con las 3 patas donde hay que ponerlo para que el eje principal, queda refiriendo al telescopio ecuatorial, por supuesto, que tenga motor, es importante el motor síncrono para que el telescopio esté girando igual que gira el cielo. Pues bien, la observación, repito, de un planeta de día la podéis hacer si lo estáis observando, por ejemplo, por la noche a Venus o por el atardecer, pues cabe dejarle toda la noche el motor funcionando
con cuidado, que se os puede caer el ocular al cambiar la posición del telescopio, pero si está bien el telescopio colocado en su posición correcta y el motor está funcionando toda la noche, pues de día tendréis dentro del campo del anteojo que veis el planeta Venus. El tema es cuando no es así, sino que por la noche recogéis el telescopio o desenchufáis y os encontráis por la mañana con la necesidad de buscar la posición correcta del limbo. El eje principal se mantiene igual porque ese no se ha movido, pero el limbo de ascensiones rectas hay que ponerle correctamente cuál es la ascensión recta para buscar después. Entonces yo, dentro de la página, leerlo en actualidad, hay una serie de artículos y uno titulo El telescopio y su manejo. Pues bien, al final de ese artículo del telescopio hay otros que os invitaría a leer. Hablo de la Cruz del Sur, como os comentaba antes, el trabajo que me costó a mí descubrir esa constelación. Otro hablando de, aquí me recordaba, aquí no lo sabía, que hace 20 años o no sé cuántos di una conferencia yo aquí en la agrupación y en aquella conferencia parece ser que hablé del sextante. Entonces, muy posterior a aquellas fechas, pues tengo publicado un artículo que lo titulo Unas vacaciones en Irlanda, que os gustará también leerlo, está dentro de ese capitulillo de artículos. Termino con el tema y ya termino con mis palabras, y ya os dejo si me queréis preguntar algo. El tema mi consejo cuando os surge el tema de orientar el telescopio, yo os aconsejaría buscar una referencia que se vea desde vuestra terraza, pero que la podáis ver de día. O sea, una referencia en la tierra. Una antena, una veleta, una casa, una esquina, una arista de una casa, y a esa arista o a esa veleta, que va a ser vuestra referencia, darle coordenadas ecuatoriales horarias H grande y delta. O sea, la coordenada H, el ángulo horario, es importante y eso lo podéis hacer de noche muy fácilmente. Repito que esa referencia se ve de día y se ve de noche, entonces cuando estéis viendo estrellas, que está el telescopio con su posición correcta, mirar a esa referencia, apuntar la hora será hora legal, tenéis que pasar la hora siderea, no sé si es un poco enredoso, pero es muy sencillo de hacer, el paso de hora oficial a legal a siderea es muy sencillito. Requiere el conocimiento de lo que se llama la hora siderea, 0 horas de tiempo universal, que está en algún libro mío, en el libro de problemas está, en el anuario del Observatorio Astronómico, por supuesto, está, y el anuario de la Marina también está, ese dato. Con ese dato y la hora en que hemos hecho la observación, pasamos a la hora siderea, y después con la ecuación θ más h, la hora siderea igual a la tensión recta más la inclinación, se pasa facilísimamente al ángulo horario. Ya tengo el ángulo horario, entonces cuando de día quiero observar y orientar el telescopio, coloco la posición, apunto a la referencia, la estoy viendo de día, pongo la ascensión recta que la he calculado y a partir de ese momento puedo buscar en el cielo cualquier punto que quiera a partir de sus coordenadas alfa y beta. No os canso más, y el tema de la observación de planetas de día o estrellas de día, y que me dice, se ven las estrellas de día en la astronomía para niños, tengo un título así, se ven estrellas de día, y comento, digo, hombre, si me dan una patada, pues ven las estrellas, pero no se trata de eso, se trata de ver con telescopio, y repito que si lo conseguís, os dará enormes aplicaciones en haber programado. Y nada más, muchas gracias a todos por haberme aguantado. No he podido nada más que dar unas pinceladas y pasar deprisa por todos los temas que en otras ocasiones pues, he podido hablar más a fondo. La luna, por ejemplo, me gusta mucho hablar, pero en algunas horas se nos llevarían 2 o 3 horas estar hablando de
del satélite y hablar de... Bueno, lo que sí os pediría, el oído mío anda un poco, que me levantéis los decibelios cuando me preguntéis algo, o alguien que oiga bien me lo transforma en voz que oiga yo. Este desplazamiento de las constelaciones en las fechas del calendario, o sea, que la fecha que antes era Piscis ahora es Acuario. No te inquiete el tema, que no. Pero ¿a qué es debido? La precesión de los equinoccios. Es un tema que si queréis alguien entrar en ese tema, buscar un libro, tengo el libro mío de astronomía, la precesión de los equinoccios. O sea, que en 2000 años... Cada 26.000 años gira el polo alrededor del polo de la eclíptica y esto origina que cambie todo. Eso que os decía antes de que hace 2000 años la primera constelación era Aries, porque estando en Aries es cuando el Sol atravesaba el Ecuador. Hoy en cambio, si lo veis en la misma transparencia, es en Piscis, cuando estando dentro de Piscis es cuando atraviesa el Ecuador. Entonces, y luego las fechas en que está el Sol en cada una de las constelaciones, pues son distintas. Hay algunas personas que, digamos, no han cambiado el horóscopo del signo, pero otras muchas sí. No sé si te he contestado. Sí. O sea, que dentro de 2000 años más, dentro de 2000 años más... de 26.000 años, pues levantará esto mismo. O sea, una conferencia, si la doy yo dentro de 26.000 años, pues regresa a mí no, pero... Venga, pasará a ser la polar. No, perdón. En 14.000 años que Vega pasará a ser la polar. Claro, la precesión. todo cambia, la polar claro. Está cambiando, el leído y la polar que es polar en estos momentos, pues hace unos miles de años no era esta, el tema de las pirámides de Egipto, que si... Yo estuve en Egipto hace un año o dos, y iba yo siempre a mis alumnos, siempre les había dicho, fijaros la broma que les había dicho yo, cuando vayáis a Egipto, si vais en viaje de novios, llevaros un telescopio, y digo, sí, y yo recuerdo, iba con la ilusión de ver si en efecto las pirámides se nota el desplazamiento, porque dice que se construyeron en la dirección de los puntos cardinales. Y por supuesto, el norte de aquellos tiempos, hace 4.000 o 5.000 años, era otro que el nuestro. Claro. Pero sí, pero es curioso, como las iglesias románicas también, las fachadas de las iglesias, bueno, no. ¿Por qué en la definición del día siderio se habla del día siderio, la definición, los libros de... El tiempo que tarda el sol en pasar por una estrella. Hay libros que hablan de el paso consecutivo del punto Aries. Eso es una barbaridad, puede ser cualquier estrella. El sol por Aries es el año trópico. Sí, bueno, pues... Y cuando el sol cuando el punto Aries está pasando el meridiano son las 24 horas siderias. O sea, respecto del punto Aries es siderio la unidad. La unidad es... La definición. La magnitud estelar límite para poder ver una estrella a las 12 de la mañana, por el pleno día. Si conseguís a 2 o a 3, ¿no? A Venus seguro que lo veis todo. Venus es -4 actualmente, ¿no? La magnitud de Venus ahora es -4. -4 por ahí, o sea que muy brillante. Pero por ejemplo podría haber una estrella de magnitud 1 o 2, no. No, si Sirio era más brillante, es Sirio que magnitud -1 y pico. Entonces, si queréis empezar por observar estrellas, yo diría las más brillantes del cielo, claro. A Sirio, si puede ser según la época del año, porque es la que más brilla. Me parece recordar que hace 17, 18 años, aquí en el observatorio, cuando estábamos en el Observatorio Nacional, nos enseñó con un teodolito la polar. ¿Yo? Creo que sí. Yo he visto la polar y creo que usted de verdad, porque ya ni recuerdo eso, pero con un teodolito, Con un teodolito da unos 40 aumentos. Con un teodolito, la polar que tiene magnitud segunda. Bueno, pues la vimos por la tarde, una hora que había mucha luz, porque ¿Te veo un teodolito allí? yo creo que lo he visto, por eso lo que dudo, yo he visto la polar con un teodolito, diría. Creo que fuiste que... Sí, háblame de tú, yo os hablo de tú y me habláis de tú.
toda mi vida he estado metido primero en el Instituto Geográfico, donde empecé mi vida por ahí, pero luego me pasé a la cátedra allá. Pero bueno, toda mi vida he estado con teodoritos y haciendo observaciones al Sol y haciendo observaciones a la polar para la determinación del norte. Por eso no me extraña que llevaran, no me acordaba. Un teodorito sí, porque era efectivamente eso. Sí, sería un trajito, pero un teodorito. Y con eso vimos, yo he visto la polar de día, con luz de día. Ah, tú lo has visto, o sea, tú has visto la... Sí, he visto la polar con un teodorito, pero creo que además era usted que lo hizo. Sí. Me parece que era un curso de... Claro, la polar, con un teodorito. También estaba y lo llevaría yo, porque estaría... Yo ya, la verdad que yo ya, mi memoria me deja mucho pesar, pero bueno, yo he visto la polar de día, eso. Y eso, aquí me tomo teodorito y tiene unos 40 aumentos, o sea que cualquier telescopio pasa de esos Sí, eso aumentos. era pequeñito, era La verdad sí que pero ya sé muy buena óptica. Es bonito, es bonito ver las estrellas de día, repito que es una satisfacción. Pero Fernando, ¿hasta qué magnitud podríamos lograr? ¿Hasta qué magnitud podríamos lograr ver una estrella? Porque estamos hablando, pues, no sé, Arturo, por ejemplo. Hablando de que se ve y el ver ese puntito blanco sobre el cielo azul es una delicia. Sí, pero claro, dices, he visto Arturo, por ejemplo, o Capela, o cualquiera de estas que son brillantes. Pero sí, pero algo más, por ejemplo, decir a 4. El tema es apuntar bien, y otro tema fundamental, no lo he comentado, es el paralelismo entre los ejes de colimación del telescopio del anteojito buscador y el anteojo principal. Deben ser rigurosamente paralelos. Para cuando estoy observando cualquier planeta, pues lo primero que hago es mirar por el buscador, que tiene mucho más campo. Y luego, si son paralelos los dos ejes de colimación, me asomo al principal y ahí tengo, en el centro, tengo el astro que estoy observando. Y yo creo Primera que cosa, una buena solución. y la segunda es el enfoque para ver el cielo tiene que estar en posición telescópica, o sea, en posición al infinito, enfocado al infinito. Si estáis mirando a una referencia a la Tierra, no miréis el cielo, pues no se ve nada. Hay que buscar la posición en que sería una buena solución, sería dejar el telescopio con la polar por la noche y luego por el día, como está en la misma posición. Pero para eso hace falta que estén muy bien puestas las tres patas del No, pero telescopio. dejarlo puesto a la polar, como la polar no se mueve, no lo voy a ver de día. La polar se mueve un poquito. Bueno, pero muy está ahí más o menos. O sea que esa es la primera sugerencia, es dejar el telescopio enchufado toda la noche y entonces, repito, con cuidadito para que no se os caiga el ocular cuando cambia la posición. Puede caer al suelo y también otra posibilidad, como os decía, es mirar al sol, cuidadito con el sol también, con el filtro adecuado, y entonces como el sol, las coordenadas del sol las tenéis en cualquier programa estelárico, que anda por ahí mucho, en la Sterling Gate, tengo los dos, entonces ahí tiene las coordenadas alfa y delta del sol, entonces miras al sol con el filtro, pones la alfa del sol y a partir de ahí buscas la alfa de la extensión recta de Venus y tienes el telescopio apuntando a Venus. Si observáis a Venus o a alguna estrella, me ponéis un mensaje. Es decir, yo estuve allí en la conferencia que dio a lo mejor es de las últimas, llevo cientos de conferencias, pero no sé si esta me pescó Pedro, no sé dónde está, me pescó Pedro y ya estaba yo tirando la toalla y dice, anda, que sí, y bueno, pero no sé si daré ya muchas más cosas. Los adivinos estos de toda la vida, ¿estos cómo sabían que entrábamos en cáncer o que salíamos de Vigo? No sabía nada. ¿Dónde se inventaban, estamos saliendo de Vigo? ¿Cómo lo averiguaban? Porque veía qué referencias tenían ellos. Pero me hablas cuando se... No, ahora sí, ahora es fácil averiguarlo todo. Pero bueno, todo, no, si yo digo, el papelito y abrís esta noche una revista, veréis que no se parece en nada. No, pero digo, ellos de día decían, el sol está entrando ahora en cáncer. Ellos que sabían si entraba en cáncer.
porque además no estaban definidos los bordes de las constituciones, o sea, hasta el año 1928,